ustedes me permiten, procederé a una lectura del texto. Tenemos una respuesta mucho más amplia en un documento que estamos dejando en la Secretaría de la Corte, pero con el ánimo de la efectividad en las respuestas a las 6 preguntas y las limitaciones del tiempo, procederé a dar lectura a este documento. Primera pregunta. La Ley 1820 de 2016, en consonancia con el Acto Legislativo 1 de 2017, permite a la Justicia Especial para la Paz calificar jurídicamente la respectiva conducta de conformidad con varias fuentes. En tal sentido, cuando la Ley de Amnistía se refiere al Estatuto de Roma, ello supone que esta normatividad puede ser directamente aplicada. Si bien es cierto que en el contexto ordinario el Estatuto de Roma no está llamado a ser aplicado por los operadores judiciales a nivel interno, en el caso de la Justicia Especial para la Paz existe una autorización constitucional para hacerlo. Ahora bien, se podría pensar que esta situación afecta la tipicidad, la legalidad y la favorabilidad como garantías penales. Para el Ministerio Público, la respuesta a ello es negativa, como pasaré a explicarse. En primer lugar, a pesar de que el artículo 5 del Acto Legislativo señala que las fuentes jurídicas para calificar las conductas propias de la JEP son, entre otras, el Código Penal colombiano y las normas del Derecho Penal Internacional, ello debe entenderse en forma armónica con los principios que rigen el derecho penal, y el primero de ellos es la vigencia en el tiempo de las respectivas disposiciones normativas. En otras palabras, la concurrencia de las fuentes permitidas por el artículo 5 del Acto Legislativo no tiene por finalidad anular el principio de la irretroactividad penal. Para sustentar lo anterior, debe resaltarse que dicho principio no solo resulta aplicable en la legislación interna, sino inclusive en el contexto del derecho penal internacional. Más aún, tan irrenunciable es la irretroactividad de la ley penal que incluso la misma Corte Penal Internacional se encuentra restringida en su competencia a la vigencia efectiva del Estatuto de Roma respecto de cada Estado firmante, de lo que resulta que dicho tribunal no puede juzgar ni siquiera los más graves crímenes contra la humanidad que se cometieron antes de su vigencia, tal como se deriva de varios artículos de ese estatuto. Lo anterior sirve para concluir que la concurrencia normativa o la autorización del uso del Estatuto de Roma no tiene por objeto acudir a instrumentos inexistentes al momento de la comisión de las conductas, sino más bien el lograr una adecuación típica de desvalor o reproche penal que se adecue a los bienes jurídicos afectados por el conflicto. En cambio, el Estatuto de Roma sí puede aplicarse, incluso cuando no exista legislación interna, en los eventos en que dicha norma internacional ya se encontrara rigiendo para el momento de la comisión de la conducta. Ello resulta armónico con los principios previstos en tal estatuto, el cual permite sancionar los delitos allí establecidos, a pesar de que los estados carezcan de una legislación específica que lo replique internamente. La consecuencia de todo lo anterior es que la autorización por parte de la Constitución Política de utilizar el derecho penal internacional como criterio de imputación supone que las normas internacionales resulten aplicables incluso cuando las conductas por él señaladas no se encuentran tipificadas en la legislación interna, pero siempre y cuando el referido Estatuto de Roma ya se encontrara vigente para Colombia, como se precisó anteriormente. Ahora bien, aun cuando ello podría parecer una transgresión a la favorabilidad penal, dicha transgresión es meramente aparente, como pasará a explicarse. En el marco de la justicia transicional, la favorabilidad es el principio penal que se encuentra esencialmente protegido, pues incluso en aquellos eventos de graves violaciones a los bienes jurídicos tutelados internacionalmente, la pena a imponer será aquella que se derive del diseño de la justicia transicional y no de los tipos penales expresamente previstos en la legislación interna o internacional vigente al momento de la conducta. Es decir, circunscribir la aplicación de las amnistías a los criterios del Estatuto de Roma no viola la favorabilidad, puesto que en todo caso las sanciones a imponer son las propias del sistema de la propia justicia transicional y tampoco desconoce la tipicidad o la legalidad, en tanto que su uso como fuente penal
se restrinja a la efectiva vigencia interna de dicha disposición. De otro lado, como el uso del Estatuto de Roma no impacta directamente en la tasación de los reproches penales, sino que estos derivan del sistema de la justicia transicional, su uso no viola la favorabilidad o la tipicidad y en cambio de lo anterior sí garantiza la materialización de un elemento reparador frente a las víctimas. En otras palabras, la concurrencia del Estatuto de Roma como fuente de desvalor penal no solo no desconoce la favorabilidad penal, sino que además satisface el papel reparador del reproche frente a las víctimas, dado que les permite evidenciar que los victimarios son enjuiciados conforme a los criterios que mejor se adecúan a la sanción de las más graves conductas. En suma, mientras la autorización del uso concurrente del Estatuto de Roma como fuente de desvalor penal no sea utilizada en forma retroactiva, aquella no viola garantías penales, sino que por el contrario resulta una forma de velar por la reparación efectiva de las víctimas, teniendo en cuenta que la favorabilidad penal ya está cubierta precisamente en cuanto se está aplicando un sistema de justicia transicional. Segunda pregunta. El artículo 8 del Estatuto de Roma prevé expresamente qué se entiende por crímenes de guerra, entre otros, reclutar o alistar menores de 15 años en las fuerzas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades. No obstante, en otras fuentes internacionales, como el artículo 4 del Protocolo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación del niño en los conflictos armados, prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años. Asimismo, una multiplicidad de disposiciones internas catalogan a los niños de esta misma manera. El preámbulo del referido protocolo facultativo, adoptado en el año 2000, es decir, 2 años después del Estatuto de Roma, reconoce que en el derecho penal internacional se estableció la edad de 15 años para la tipificación del delito de reclutamiento de menores. No obstante, encuentra necesario ampliar la protección de los derechos de los niños, derivando así en el aumento de la edad a los 18 años para la prohibición de reclutamiento. En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Ley 12 del 91, precisa que para los efectos de la presente Convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años, lo que además resulta compatible con lo dispuesto en el Código de la Infancia y la Adolescencia, en el cual, en su artículo 3, dispone que los niños, niñas y adolescentes son todas las personas menores de 18 años y asimismo la Ley 27 del 97 determinó que la minoría de edad es hasta los 18 años. Igualmente, los principios de París del año 2007, que contienen los principios y directrices internacionales sobre los niños asociados a fuerzas armadas o grupos armados, dispone en el numeral 2.1 qué se entiende por niño o niña asociado con una fuerza armada o un grupo armado. Comillas, cualquier persona menor de 18 años que haya sido reclutada o utilizada por una fuerza armada o un grupo armado en cualquier tipo de función, incluidos, aunque no limitados, los niños y niñas utilizadas como combatientes, cocineros, porteadores, mensajeros, espías o con fines sexuales. El aludido panorama evidencia que existe una tendencia internacional clarísima a proteger a los niños en situaciones de conflicto hasta los 18 años, superando el mínimo establecido en el Estatuto de Roma. En el artículo 44 de nuestra Carta Política se establece el principio del interés superior del niño, disposición que obliga al legislador a utilizar el máximo estándar de protección existente cuando deba elegir entre varios que podrían resultar aplicables. Ello implica que exista un imperativo constitucional de acoger la norma que ofrezca una protección mayor, es decir, la que entendería el crimen de guerra de reclutamiento de menores hasta los 18 años. Por lo anterior, es necesario que se haga un condicionamiento acerca de la remisión legal al Estatuto de Roma, en el entendido que ésta se refiere a toda la regulación del crimen de guerra de reclutamiento de menores, pero no a la edad allí consignada. Tercera pregunta. Al respecto, el Ministerio Público reitera lo dicho en su concepto sobre la Ley 1820,
que puede resumirse en que la palabra grave no puede pretender efectuar una nueva categorización de los delitos de guerra como si existieran delitos de guerra graves y delitos de guerra leves, como lo acaba de sostener el señor fiscal general. Por el contrario, esa palabra califica la naturaleza de los crímenes de guerra y en tal sentido debe ser entendida, no habría otra forma de entenderlo. No obstante, para evitar un yerro interpretativo a la que puede conducir la norma en su uso, en el concepto rendido se solicitó un condicionamiento, en el sentido de que dicha expresión debe entenderse también en los términos del Estatuto de Roma, es decir, que la expresión graves crímenes de guerra, faltando la técnica jurídica que ya se ha mencionado, contenida en los artículos 23 y 47 de la Ley 1820, se debe entender como toda infracción del derecho internacional humanitario cometida de forma sistemática. Cuarta pregunta. En este punto, la Procuraduría quiere reiterar lo dicho en el concepto rendido sobre el referido decreto, en concreto, que la suspensión de los procesos debe entenderse como la materialización del sistema de justicia transicional para la finalización del conflicto armado. No tiene sentido forzar el cumplimiento de las condiciones de justiciabilidad ordinarias cuando se ha diseñado una justicia transicional para finalizar el conflicto armado colombiano. Para la Procuraduría, no se podría catalogar dicho evento como una afrenta a los derechos de las víctimas, ya que, por el contrario, debe resultar como el inicio, y así lo debemos entender todos, y creo que es el propósito general, el inicio de la aplicación de un sistema que tiene por finalidad garantizar sus derechos. Al fin y al cabo, aquí se ha sostenido que la columna vertebral de todo este sistema de justicia son los derechos de las víctimas, y ello debe hacerse en la mayor medida de lo posible, conforme a los principios, como aquí también ya se ha dicho, de verdad, reparación y no repetición derivados de la justicia transicional. Si bien es cierto, tales mecanismos resultan distintos a los ordinarios, no por ello deben carecer de la finalidad reparadora y destinada a la no repetición que el sistema pretende y que es la óptica integral a la luz de la cual deben ser analizados. Quinta pregunta. Para el Ministerio Público, la relación entre el delito político y el conflicto armado, para efectos de otorgar el beneficio de la libertad condicionada por conductas punibles cometidas en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social o los disturbios públicos, no debe responder a vínculo alguno con el conflicto. En efecto, la Ley 1820 establece unos criterios para otorgar el indulto respecto de ciertas conductas punibles cometidas en el marco del ejercicio de la protesta social, los cuales se construyen en función de su relación con el delito político. Sin embargo, estos criterios no son aplicables para el caso del beneficio a la libertad condicionada, pues la norma establece que aquellas personas que se encuentren privadas de la libertad con fundamento en una medida de aseguramiento por delitos políticos o conexos podrán acceder a este. Eso dice el artículo 37. Lo anterior se explica porque existen dos beneficios diferentes. Uno, la amnistía o indulto cuando dichos delitos se hayan cometido en relación con el conflicto armado, y dos, la cesación de la acción penal para tales conductas cometidas en el marco de la protesta social cuando no se relacionen con aquel. La protesta social constituye, desde el punto de vista histórico, un medio de reivindicación de los derechos de muy diversos sectores, y estos reclamos no tienen necesariamente una relación directa con el conflicto armado. Partir de esa base errática, sin hacer diferencia alguna, supondría una criticable estigmatización de quienes pacíficamente plantean, como es en la mayoría de los casos, sus divergencias y reclamos sobre la acción estatal y las políticas públicas. En este sentido, las manifestaciones y la protesta social tienen diversas causas y solo en ocasiones se relacionan en forma directa con el conflicto armado, pues si bien en algunos casos son expresiones del descontento con medidas específicas o políticas públicas estatales que se consideran inapropiadas, inconvenientes o inequitativas, no tienen siempre una pretensión específica de derrocar el régimen constitucional vigente o apoyar o facilitar las acciones subversivas. Como lo señala el informe Basta Ya, el ejercicio de un derecho como la protesta social ha sido objeto de estigmatización, pues las expresiones de protesta, de movilización social y de pensamiento
han sido asociadas a subversión o terrorismo y condenadas a la criminalización y a la persecución. Es evidente que no se puede exigir una relación estrecha con el conflicto armado, porque de lo contrario la norma no tendría efecto útil, pues si la finalidad de la disposición es otorgar un beneficio penal concreto, este sería inane en la medida en que, como se dijo, pocas manifestaciones sociales tendrían relación directa con el conflicto. Y finalmente, en el caso de la última pregunta, 30 segundos más, para la Procuraduría existe relación indirecta de los delitos con el conflicto, cuando aquellos son cometidos sin el objeto de abatir o capturar al enemigo, esto es, que se presenten por razones ajenas al servicio y a la misión constitucional de la fuerza pública. El Ministerio Público considera que no es posible definir a priori cuáles son los tipos penales que tienen relación indirecta con el conflicto, dado que todos los delitos potencialmente podrían llegar a tenerla. Asimismo, por cuanto la Justicia Especial para la Paz no está diseñada para juzgar un catálogo cerrado de delitos, sino para juzgar las conductas que se cometieron en el contexto del conflicto armado. Muchísimas gracias, señores magistrados.